hablamos sobre este tema de la lipedema. Si nos puedes explicar cómo se relaciona con la alimentación. Bueno, el lipedema al final es algo súper reciente, pero que yo llevo viendo en consulta varios años porque, bueno, pues por muy de cerca tuve una de mis mejores amigas que lo tenía y desde hace ya varios años en un congreso pues salió el tema del lipedema y el linfedema cuando no era casi conocido y fue un tema que me llamó mucho la atención y en el cual pues empecé a formarme porque a día de hoy el problema que existe es que se empieza a hablar más de ello, pero hace unos años era algo súper desconocido y que de hecho a día de hoy muy pocos profesionales trabajan o conocen en condiciones cómo identificarlo y cómo trabajarlo, sobre todo también a nivel nutricional. Y a nivel nutricional, yo siempre digo que es algo que hay que individualizar muchísimo y que hay que ver mucho en la persona, pero una de las cosas que más suele funcionar suele ser la dieta tipo RAD, que se suele llamar RAD, o antiinflamatoria, que es un poco genérico, por así decirlo. Pero siempre hay diferentes estrategias nutricionales, hay veces que aplicamos también a lo mejor pues una dieta cetogénica, que es más baja en hidratos de carbono, donde se potencia un poquito más el consumo de grasa y algo de proteína, el tema del ayuno o el intentar comer menos veces al día o intentar hacer menos comidas y no tantas comidas. Al final creo que es individualizar mucho, pero bueno, lo que más sí que se ha visto que funciona es sobre todo aumentar mucho el consumo de frutas y de verduras, sobre todo verduras y frutas frescas, alimentos ricos en omega 3 como puede ser el pescado azul, las semillas, lino, cáñamo, chía, todo el tema de frutos secos, especialmente, por ejemplo, las nueces. Aunque, bueno, pues aquí hay que jugar un poco, para eso estamos los profesionales, porque sí que es cierto que también se ha visto que la grasa hay que controlarla un poquito, aunque sea de origen, de un buen origen, como siempre llamamos el consumo de aceites de, en este caso de pescados azules, hay que controlar un poco la cantidad o ver también la tolerancia que tiene la persona. Y una de las cosas que más funciona y que la gente al final, el tema de que hablamos de antiinflamatoria, es reducir muchísimo los alimentos ricos en gluten, sobre todo, porque el gluten es muy inflamatorio y como antes salía en el vídeo que habéis puesto, em, hay una relación muy estrecha y cada vez se ve más entre nuestra microbiota, que al final son las bacterias que tenemos a nivel intestinal, y el linfedema o el lipedema. Entonces, muchas veces hay una permeabilidad intestinal o una inflamación a nivel intestinal que hay que corregir y que cuando se corrige se mejora muchísimo toda la parte de acumulación de grasa que tiene esta enfermedad, ¿no? Pero si tuviera que destacar lo que acabamos de decir, intentar pues reducir el consumo de procesados o ultraprocesados, de aditivos, que es algo que esto suele llamar mucho la atención, ¿no? Y sobre todo potenciar el alimento de frutas, verduras frescas de temporada, intentar reducir el consumo de cereales, azúcares eh, añadidos, de cereales más refinados, intentar potenciar el consumo, pues, por ejemplo, de legumbres o el consumo de cereales más interesantes a nivel inflamatorio, como puede ser el trigo sarraceno, la quinoa o que sean integrales, y consumir grasas de calidad. No, Laura, y lo mencionaste, y hoy en día ha salido así, creo que es una de las noticias o de los últimos avances así, que hemos aprendido que nuestro intestino va a pasar, es como nuestro segundo cerebro, ¿no? Entonces ya hoy nos acostumbramos a cuidar un poquito más, pero te comento, aquí nosotros en los Estados Unidos llevamos una vida muy agitada, mujeres que tienen dos trabajos, mujeres que son mamá y papá, que tienen una carga horaria fuertísima y tú nos estás enseñando de la alimentación, pero ¿qué tip podrías dar a esa mujer que de repente está padeciendo hoy del lipedema, pero de repente quiere agregar esa dieta de nutrientes que necesita, pero de repente tiene que preparar su lunch? ¿Hay algún tip que dices, bueno, Yo sobre llévate todo, esto? en estos casos muchas veces creo que también nos vamos siempre a intentar que todo sea perfecto y al final yo siempre hago una frase que es mejor hecho que perfecto y siempre, y eso es algo que me caracteriza, por ejemplo, a mí mucho en la consulta, yo trabajo mucho el concepto de bath cooking, que para quien no lo sepa, al final es cocinar en 3 horas a la semana, más o menos, el contenido para muchos días de la semana. Pero sobre todo que sepan o que alguien les enseñe a aprovecharse bien de productos que podemos encontrar a mano en el supermercado, que no hace falta cocinar ni emplear muchísimo tiempo en la cocina y que es posible, ¿no? Que a veces siempre pensamos que para comer saludable necesitamos emplear mucho tiempo
Y esto es algo que, pues mira, yo les animo mucho a lo mejor a seguirme en redes sociales porque doy bastantes consejos en este aspecto y van a ver muchas recetas y elaboraciones que son muy fáciles, pero sobre todo que utilicen la organización y la planificación, que si se planifican con tiempo qué van a comer, es mucho más sencillo poderlo llevar al trabajo o tenerlo preparado, ¿no? Porque muchas veces pensamos que nos va a dar tiempo y ese es el mayor error que tenemos, que al final nuestro día a día es tan ajetreado, como habéis dicho, que llegamos a casa tan cansados que si no tenemos planificado qué vamos a cenar, acabamos tirando de cualquier cosa. Y lo segundo que recomiendo siempre es que empleemos un poco de tiempo en optimizar mucho nuestra despensa, nuestra nevera y nuestro congelador. Si al final tenemos alimentos saludables, alimentos nutritivos y alimentos que nos van a ayudar a potenciar, no solo las recomendaciones que doy, no solo son para mujeres con linfedema, sino que deberían aplicarse prácticamente a todo el mundo y es al final muchas bases de una dieta o una alimentación que deberíamos llevar muchos. Entonces, para mí, el consejo general sería organización y sobre todo que optimicen muchísimo, muchísimo los recursos en casa.